Esto para, según se ha explicado, evitar el desabastecimiento de combustible. ¿Qué tal, señor Contreras? Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes a bien. ti y a todo tu público. Gracias por atendernos. Más bien, bueno, se han dado algunas críticas respecto precisamente a la liberación de esta cantidad, es importante en realidad, 4.000 millones de soles para este propósito, el de evitar desabastecimiento de combustible. ¿Cuáles son las consideraciones que se han formulado, que se han tomado en cuenta finalmente para proceder con este desembolso, por favor? Lo que has manifestado, Jorge, esta es una medida de urgencia que busca evitar una situación de desabastecimiento sin precedentes, ¿no? El no hacer nada que hubiera implicado una profundización de una crisis que a la larga se hubiera reflejado en mayores precios de combustible, escasez, colas, incremento de precios de alimentos, más inflación y una serie de efectos negativos para la economía. Entonces, lo que hemos querido con este aporte de capital es justamente fortalecer a la empresa Petroperú de forma que se pueda garantizar sus operaciones, pero es un aporte de capital que va de la mano con una serie de medidas que va a tener que tomar la empresa para garantizar justamente una estructura de gobernanza y de sostenibilidad financiera. Claro, Los siguientes. este desembolso, digamos, que está orientado a la empresa Petroperú, ¿no hay un retorno, digamos, al erario nacional? Es un incremento de capital, entonces la empresa tiene más capital para poder hacer frente a sus obligaciones, y bueno, el retorno se ve dando a través de una serie de mecanismos, ¿no? Impuestos, a través de cuando la empresa genera utilidades, pero Claro. es un aumento de capital, básicamente. Y la pregunta se la hago precisamente por eso. Usted ha señalado, por ejemplo, un aumento de capitales. Si es que la empresa de un tiempo o en el mediano plazo, no solo en el corto plazo, genera pérdidas o registra pérdidas, este dinero ya no lo volvemos a ver. Bueno, hacia adelante lo que esperamos es que la empresa continúe, mejore su performance. Ya lo acaba de anunciar el presidente de Petroperú, el Ujú. 15 de noviembre debe arrancar la refinería, eso va a generar más recursos. En lo que va de agosto me parece que la empresa está generando 150 millones y la idea es eso, que siga generando utilidad, pero sobre todo que permita garantizar el abastecimiento en el país, ¿no? Repito, el no hacer nada hubiera significado un costo muy alto para el país y para la estructura del mercado también, ¿no? Porque Petroperú, vale precisar que representa el 50% del mercado de gasolinas y el 40% del mercado de Claro, diésel. claro. Sin la presencia de Petroperú se generaría pues una ausencia de competencia con todos los problemas negativos que eso involucra para el consumidor, más precios, entre otros, ¿no? Ahora, no solamente se ha desembolsado esta cantidad, 4.000 millones de soles, sino también hay otro monto de 500 millones que se ha informado a través de las normas legales del Diario Oficial del Peruano el día de hoy. ¿Eso a qué va destinado, este monto de 500 millones? Son garantías en realidad, ¿no? O sea, Ujú. cuando no implican un desembolso de recursos, sino dicen, ok, por este monto el Estado peruano garantiza la deuda de Petroperú. Entonces lo que Ajá. hace esto es reduce el riesgo de Petroperú frente a inversionistas, frente a sus acreedores, y en la práctica también le permite reducir los costos de financiamiento, que en los últimos días, en los últimos meses se incrementaron justamente por estos problemas de liquidez que presentaba la empresa. Pero en mayo, por ejemplo, hubo también, me parece, un desembolso de 700 millones de soles, un poco más. Fueron 750 millones, pero que hay Ok. que diferenciar aquí lo que son los préstamos. Los Ajá. préstamos al final la empresa los tiene que devolver conforme genere utilidades del incremento de capital que se ha dado. El incremento de capital es un soporte a la empresa que busca que nuevamente se le abran las líneas de crédito y pueda operar con normalidad. Es una medida, repito, usualmente cuando se dan este tipo de medidas extraordinarias se recurre a veces a los proyectos de ley, pero en este caso fue un decreto de urgencia por el tiempo y la necesidad que había, ¿no? Si nosotros no tomábamos la decisión, ahorita estaríamos enfrentando una crisis de desabastecimiento, repito, sin precedentes. Ahora, usted mencionaba el tema de la refinería de Talara, ¿no? De hace varios años en realidad se ha hablado sobre esto, la forma de modernizarla para que pueda haber algún tipo de garantía o seguridad en el mercado nacional. ¿Qué proyecciones hay respecto a esto finalmente? Porque hay también muchas críticas respecto al tema mismo de repotenciar o modernizar la refinería de Talara. Esa es una decisión ya que en su momento se tomó, ya son creo que más de 10 años en que se tomó esa El decisión, gobierno del señor condicional a que Ollantumala, más o menos. condicional a que ya
hay una refinería que está al 99%, la decisión económica óptima es que continúe, que empiece a operar, a generar ingresos y nuevamente a hacer que Petroperú recupere liquidez, recupere caja y nuevamente permita garantizar las operaciones de la empresa. Pero, o sea, repito, o sea, lo óptimo, condicional a que ya hay una refinería al 99%, es terminarla y que empiece a operar con normalidad. El último número, la última fecha que me parece se anunció hace poco es el 15 de noviembre. Ujú. El inicio de operaciones está en la fase final, están terminando, me parece, lo que son las obras complementarias, pero ya es una refinería casi lista, ¿no? Ujú. ¿Y cuál ha sido la inversión en general de lo que se ha finalmente colocado en la refinería de Talara para este propósito? El último número me parece que es más de 5.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, es el último número que se me viene a la mente, pero la pandemia generó unos sobrecostos adicionales que generaron al final Van por 7.000, justamente me parece, ¿no? agudizaron los problemas financieros, ¿no? En el decreto de urgencia que se publica en el Diario Oficial del Peruano se habla también de algunas condiciones para la empresa Petroperú, que tienen que ver, tengo entendido, incluso con algunas consultorías o asesorías para ver la forma de optimizar su trabajo, su performance, en fin, su propia dinámica. ¿De qué se trata exactamente esto? Eso es importante que lo que acabas de decir, porque este es un aporte condicionado a una serie de mejoras. Uno es, por ejemplo, que en el plazo de 90 días se tiene que presentar un plan de reestructuración de la empresa. En los siguientes meses también se tiene que adecuar el Estatuto de Petroperú a los estándares de FONAFE. Se tiene que garantizar también el abastecimiento y el cumplimiento de los niveles mínimos de inventarios, y hacia adelante también se tiene que hacer una valorización de la empresa pensando en un potencial ingreso de capitales privados, tal como decía la ley, me parece 30-130. Repito, este es un aporte capital que se da en una situación de emergencia, pero que tiene una serie de condicionamientos que van a hacer que la empresa opere de manera eficiente, de forma que se garantice la recuperación de estos recursos, que repito, son en la práctica recursos de inversión y recursos que van a permitir que la empresa continúe operando en un contexto de crisis internacional. Hay otro tema también, bueno, importante, que tiene que ver con una ratificación de una calificación crediticia, esta vez por S&P Global Ratings, que ha hecho sobre nuestro país, sobre perspectiva de estabilidad. ¿Qué nos puede contar sobre eso, por favor? Definitivamente este es el shock de confianza que estaba esperando nuestra economía. Lo que ha hecho Standard Poor's es ratificar que somos el país con la segunda mejor calificación de la región, y mejor aún que la perspectiva es estable, es decir, que en el corto plazo no se espera un ajuste importante. Lo que hace esta clasificadora internacional es reconocer la fortaleza fiscal del Perú. A pesar, digamos, de los costos de la pandemia, es un país que ha podido recuperar rápidamente los niveles de déficit hacia niveles sostenibles. Es una economía que ha crecido 13,6% el año pasado, este año 3,3%. Entonces, el comunicado lo que resume es que seguimos siendo un país macroeconómicamente sólido. Hay espacio para seguir avanzando definitivamente con el plan Impulso Perú. Lo que queremos es apuntalar la reactivación, apuntalar el crecimiento potencial, pero nos viene bien en este contexto de volatilidad internacional y volatilidad del entorno local. Lo que dicen, y es una agencia independiente, es que el Perú mantiene sus sólidos fundamentos macroeconómicos que han sido la clave, yo diría, en los últimos 20 años para tener estos resultados, que son, digamos, están a nivel de los países OCDE, ¿no? Uno ve el pilar macroeconómico y Perú sale siempre uno en los tops del ranking. Entonces, para mí este es un shock de confianza, es un shock que creo que va a ayudar a que las expectativas de los agentes continúen recuperándose, como se ha venido observando en la última encuesta del Banco Central, ¿no? Ahora, Que hay una mejora significativa de las expectativas. Perdón, pero Jorge. esto contrasta con esta calificación que se dio a conocer por parte de Fitch respecto a la rebaja de calificación crediticia precisamente para nuestro país. ¿Cómo toman eso? En el caso de Fitch también nos ha ratificado la calificación crediticia. Pero ha Seguimos disminuido, ¿cierto? El grado, el nivel. pero lo que ha dicho Fitch, y esto es importante decirlo, es que nos ha dado perspectiva negativa y asociado justamente al deterioro institucional. Pero sobre esa noticia de Fitch, que era positiva en el sentido que nos ratificaban, pero negativa en el sentido de que el panorama, el outlook era negativo, Claro. viene esta Pero o sea, noticia donde dice, seguimos, digamos, con Perú, calificación, pero estamos con una calificación menos. No es pero tan lo que buena noticia en realidad, ¿no?
No, sí? no, no, en realidad lo que dice Standard Poor's es, mira, en el caso para ellos... No, sobre Perú Fitch. viene bien. No, claro, lo que pasa es que justamente había dudas, ¿no? Porque Ujú. la revisión de Fitch decía, oye, esto puede generar más revisiones en Moody's, en Standard Poor's. Lo que ha hecho Standard Poor's es que ellos están tranquilos, que Perú sigue siendo sólido, y en ese sentido se relativiza la perspectiva negativa que nos había dado Fitch, ¿no? Y bueno, en 6 meses probablemente nos reunamos con Fitch y es muy probable eh, y probablemente tengamos que discutir nuevamente sus análisis, pero no hay rebaja de calificación, al contrario, se ha reafirmado y repito, la noticia de Standard Poor's nos reconforta porque permite relativizar la posición de Fitch, que suele ser, digamos, una agencia crediticia importante, pero que a veces tiende a sobrereaccionar, Y ¿no? esto tiene que ver también, digamos, con el contexto, digamos, del tema del precio, por ejemplo, de los metales, del cobre, ¿no? Que igual, digamos, que se han mantenido relativamente. Ha habido una reducción importante respecto a los máximos que alcanzamos el año pasado. Ahorita estamos alrededor de los 330, pero que están por encima del promedio y que nos permite generar ingresos suficientes para cerrar el próximo año con un déficit de 2,4%. Claro, pero digamos que podría ser esto estacional nada más. O sea, ¿hay una posibilidad de que pueda desmejorar, digamos, la situación? ¿O no? Siempre hay riesgos en el entorno internacional, pero lo importante es que la economía peruana tiene suficientes fortalezas fiscales. Por ejemplo, ante la eventualidad de un mayor deterioro del entorno internacional, el año pasado se volvieron a recuperar los ahorros del Fondo de Estabilización Fiscal, de la Reserva Secundaria de Liquidez, de forma que si es que hubiera un contexto adverso este año, con mayor caída del cobre y mayor caída de los ingresos, tenemos ese espacio para poder amortiguar los efectos de la crisis externa. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Saludos Hasta para luego. ti. Alex Contreras, viceministro de Economía, ha conversado con nosotros. Son las 4:56 de la tarde, amigos. Tenemos que despedirnos, pero quédese en nuestra programación. Ya llega Romy Guamaní para